Bienvenidas a Gente de Opiniones, qué gusto que nos acompañen, pues ayer fue un día de trabajo para todos y todas las comunicadoras y los comunicadores de El Salvador y seguramente del mundo, aquellas personas que siguen los acontecimientos electorales del Pulgarcito de América, de este país que tiene pues tanto reconocimiento, tanta historia, que viene de una lucha armada de más de 10 años y que en 1992, un 16 de enero, fue firmada la paz en el castillo de Chapultepec, México. A partir de esa firma histórica nace un ente colegiado que antes se llamó el Consejo Central de Elecciones, así nace en los años 50, con el golpe de 1979 fue formado la Constituyente, que manda también trabajar otro, antes era Consejo Central Revolucionario, ya me va a corregir uno de nuestros invitados, después se llamó Consejo Central de Elecciones, que tenía 3 diputados, tres suplentes y 3 propietarios, magistrados, y en el año 92, que se firman los acuerdos de paz, nace lo que hoy se llama Tribunal Supremo Electoral, con nuevos integrantes, 2 más que los de aquella ocasión, ahora son 5 propietarios, 5 suplentes, y este ente, pues, acuérdense que es una terna de los partidos mayoritarios quien propone a el presidente y a otra de las personas que integran este tribunal, y otro partido político, son 3, y 2 independientes que vienen de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ya les adelanté más o menos de lo que vamos a hablar esta noche y quiero presentar a nuestras invitadas y nuestro invitado. Tenemos al licenciado Eugenio Chicas, candidato al Parlamento Centroamericano por el FMLN y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, un gusto. Un saludo a toda la audiencia de Gente V que a esta hora está atenta a este importante programa, y un saludo también a mis compañeras de panel, mucho gusto, muchas gracias por compartir este espacio. Bueno, las invitadas son la licenciada Sandra Rivera, ella es Procuradora Adjunta de Derechos Civiles e Individuales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a quien también saludamos. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Sí, muy buenas noches. Un saludo muy especial para toda la audiencia, especialmente para todos los que participamos en la jornada electoral del día de ayer. Que ese día descansen y recuperen la energía. Bueno, estamos con mucha energía, queremos seguir en estos acontecimientos, y también nos acompaña Ángeles Rodríguez, ella es integrante del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, CISPES, y le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Ángeles. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, buenas noches a todos, a la audiencia, y una sincera felicitación al pueblo salvadoreño después de esta jornada tan larga que acaban de tener. Bueno, y a usted, amiga, amigo, recuerde, como siempre le decimos, estamos en 2 cables, cable Tigo en Canal 29 y cable Claro en Canal 29 y Canal 75. Por supuesto que seguimos en canal abierto, señal abierta, que es el Canal 29, y en www.gentv.tv, en donde nos ven. Poquitas mandamos saludos en Francia. Él reúne a la comunidad salvadoreña en París, a quienes les mandamos un fuerte abrazo. Por supuesto, a nuestros compañeros y hermanos cercanos en los Estados Unidos y en toda América Latina también, que sintonizan la señal de Gente V. Hemos estado recibiendo pues muchos saludos, agradecemos también las felicitaciones. Es un equipo joven, es un equipo grande el que conforma esta nueva señal de El Salvador, en donde usted puede informarse de otra manera, con otra perspectiva. Bueno, de manera general, vamos a empezar con el ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas. Licenciado, ¿cómo vieron de manera general el proceso que se desarrolló este domingo 1 de marzo? Yo creo que efectivamente este ha sido un proceso muy complejo porque acaparó 3 elecciones simultáneas, o sea, se han desarrollado 3 elecciones al mismo tiempo, tanto consejos municipales con elementos nuevos también de elección de consejos municipales, como han sido los consejos plurales,
Otro elemento nuevo es elegir por primera vez a los diputados y diputadas al Parlamento Centroamericano, pues que eso no se estilaba antes, había una operación diferente por medio de la cual se elegía. Hoy por primera vez se hizo de manera directa, en papeleta. Y tercero, la elección legislativa, que hoy también tuvo por novedad la complejidad de tener voto cruzado, y eso obviamente le ha dado mayores rangos de dificultad al proceso electoral. Entonces, por lo tanto, no solo se enfrentó el conjunto de reformas que ya derivaban de la Sala de lo Constitucional, sino que ha sido una elección compleja por esas variantes. Ahora, en sentido general, yo creo que la elección es excelente. Ha podido en este caso demostrarse la fortaleza, la robustez del sistema democrático de El Salvador, más allá, por ejemplo, de que hay muchas cosas que corregir, que mejorar. Todo evento electoral es así, es la movilización humana más grande en tiempos de paz, un evento electoral, y por lo tanto obviamente hay detalles que se pueden mejorar. Esta elección no ha sido la excepción, pero creo que lo que no está en cuestión de ninguna manera es que el resultado que surgió de las urnas expresa la voluntad del soberano, la voluntad del pueblo, y eso lo reflejará el escrutinio definitivo. Por lo tanto, me parece que es una elección muy sólida, muy democrática, muy transparente en definitiva, más allá de los detalles técnicos que todavía se pueden mejorar. Y una elección, digo, muy compleja por las particularidades que resumía en sí misma. Sobre los niveles de participación, es una elección que está en la media de lo que es una elección de esta naturaleza. En nuestro país, por ejemplo, en una elección presidencial, siempre vota entre el 60 y el 67% de electores. En una elección de esta naturaleza, la participación histórica ronda entre un 52 y un 56%. En definitiva, ese porcentaje siempre será mayor si consideráramos el hecho de que hay muchas personas migrantes que ya no viven en el suelo patrio, que hace rato han migrado y sin embargo aparecen en el padrón electoral. Entonces, en términos reales, uno podría decir la participación ha sido superior, pero en términos absolutos nos remitimos a lo que es el padrón, que es un padrón de 4.911.000 y algo de ciudadanos. Por lo tanto, me parece que es importante el nivel de participación en condiciones generales de una fiesta cívica de bastante tranquilidad, si uno mide lo que son los niveles de tensionamiento social que usualmente hay en nuestro país derivados de la delincuencia. La jornada en general se desarrolló con bastante tranquilidad, salvo incidentes aislados. Vamos a seguir profundizando a lo largo de la conversación en algunos detalles que, aprovechando a Eugenio Chicas, que ha estado al frente de ese Tribunal Supremo Electoral, nos dirá detalles de lo que usted quiere saber y ha estado preguntando. Pero también tenemos dos invitadas más, entonces quisiéramos saber, en el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿cómo ustedes observaron el trabajo de observación del contingente que ustedes llevaron a las urnas el día de ayer? Sí, con mucho gusto. La Procuraduría de Derechos Humanos desplegó el día de ayer, 1 de marzo, un aproximado de 600 personas a lo largo del país. Pudimos estar constantemente en 125 municipios a nivel nacional. Y la valoración, el balance que hicimos al final de las elecciones, pues ha sido bastante positiva. El comportamiento del electorado fue bastante positivo, pues acudieron a las urnas con entusiasmo, no se generaron hechos de violencia, ¿verdad?, sino que algunos aislados. Y también el comportamiento de los partidos políticos fue bastante positivo, demostrando en definitiva una actitud bastante democrática, ya que al final al cierre de los centros de votación nos pudimos quedar al momento del conteo toda la noche. Nuestros observadores estuvieron ahí hasta las 3, 4, 5 de la madrugada y pudimos observar un ambiente, a pesar que era compleja, como ya decía
el ex magistrado Eugenio Chicas, que hay mucha complejidad en estas elecciones, ¿no? Pero a pesar de eso, los vigilantes, las juntas receptoras de voto demostraron una actitud muy democrática al momento de contabilizar los votos. No se generaron disputas en ese momento. En general se pusieron de acuerdo los miembros de las juntas receptoras de voto. Lo único que sí observamos en todos los centros de votación y en las juntas receptoras de voto fue un cansancio muy extremo. La gente estaba realmente agotada, ¿verdad? Así muy agotada. Entonces ahí habría que ir pensando una manera distinta de poder hacer las próximas elecciones, juntar 3 elecciones un mismo día, pues es algo que agota a todo el personal que participamos, ¿verdad? Desde las instituciones hasta las mismas personas que participan de los partidos políticos y las instancias del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo. Finalmente somos personas, somos humanos y humanas y el cansancio pues es natural. Pero en el caso de CISPES, Ángeles Rodríguez, ustedes como observadores internacionales, no sé si es la primera vez que estás en El Salvador, me gustaría saber si has estado aquí antes y si no, como persona externa que viene a El Salvador a observar un proceso electoral, ¿cuál es la visión que te llevas? Bueno, sí, en lo personal es mi primera visita a El Salvador, pero vengo como parte de una misión de observación electoral compuesta por 25 personas, mayormente de los Estados Unidos, pero también con representantes de México, como lo soy yo, y de otros países de Europa. CISPES, que es el grupo al que representamos junto con la Asociación Nacional de Abogados de los Estados Unidos, tiene experiencia en observación electoral en El Salvador desde después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, se venían con muchas expectativas a estas elecciones. En lo personal, yo también venía con muchas expectativas, sobre todo por estos cambios que se implementaron recientemente, que la gente no sabía exactamente cómo se podía reaccionar, pero la impresión que me llevo es una impresión muy positiva. Otra vez vuelvo a felicitar al pueblo salvadoreño. Creo que fue una jornada muy larga, con mucha información nueva que procesar, diferente a la de elecciones pasadas, pero lo que nosotros pudimos observar en lo general fue una jornada llena como de madurez, contribución a la institucionalidad del país. Como mencionaba el ex magistrado, me parece que la participación fue significativa, a pesar de que no solo aquí en El Salvador, sino en muchas partes del mundo las elecciones municipales no siempre tienen pues una participación tan alta como lo pueden tener las presidenciales. Y a pesar de algunos retos que pudieron haberse presentado o áreas de oportunidad, me pareció que todos, tanto los miembros de las JRBs, como los votantes, los miembros de los partidos, hicieron su mejor esfuerzo durante esta larga jornada para garantizar que la decisión de la mayoría del pueblo salvadoreño se respete. Muy bien, vamos a aprovechar, ya decíamos, a Eugenio Chicas, en el buen sentido. Él tiene toda la acumulación histórica reciente de lo que ha sido el Tribunal Supremo Electoral. Él ha marcado, digamos, 3 cosas nuevas que se vieron en este proceso, como es el hecho de tener los consejos plurales, los consejos municipales plurales, la elección del Parlamento Centroamericano y el voto cruzado de la Asamblea Legislativa. Pero a ver, la gente quisiera saber, ex magistrado, ¿cómo puede un presidente del Tribunal Supremo Electoral, a la hora, por ejemplo, de elegir una firma que va a llevar la parte, pues en este caso de cómputo digitalizada, lo elige solo, él decide quién es, cómo funciona este organismo? Entendemos que es obviamente un organismo colegiado que toma decisiones de manera conjunta. Si nos pudiera explicar esa situación interna que usted conoce muy bien. Yo diría que en este proceso electoral cada una de las etapas que se ha podido vivir han sido etapas en su mayoría muy bien diseñadas. Hay una primera etapa que tiene que ver con la generación del registro electoral,
que son todas las personas que aparecen empadronadas y que tenemos como país un documento muy sólido para poder votar. Hemos observado, no ha habido relevantes incidencias de señalamientos acerca de la calidad de la identidad y la identificación de los salvadoreños, o sea, ha votado quien debe de votar y quien está debidamente identificado para ese propósito. Hay una segunda etapa donde se registran los contendientes, en este caso los 10 partidos políticos que han participado en esta contienda, y se habilitan los mecanismos para que todas aquellas personas que cumplen los requisitos de ley se puedan inscribir y puedan ser contendientes como candidatos, candidatas para las distintas categorías que se sometían a la elección. Hay otra fase que tiene que ver con la campaña que se desempeñó en medios de comunicación, en las calles, etcétera. Hay otra fase que está vinculada a la logística electoral, que tiene que ver con el aseguramiento de las papeletas, de las tintas, de los materiales, de los anaqueles, de los centros de votación. Otra etapa que tiene que ver con la selección de las casillas electorales, como le llaman en otras latitudes, o juntas receptoras de votos, mesas electorales, colegios electorales, como también se le llaman, y que en nuestro país tiene una configuración muy particular porque está integrada por delegación de partidos políticos, y eso tiene un rango constitucional en nuestra conformación del proceso electoral. Y luego viene el proceso de votación, que es donde la gente de manera libre ha podido establecer un voto directo y secreto además. Antes de la votación, lo voy a interrumpir. Sí. Hubo mucha crítica en el tema de las papeletas, de por qué había espacios en blanco y el FMLN, que había quedado en la 10ª posición, se le daba cierta, digamos, como preferencia. ¿Quién elige? ¿Cómo se elige? Esa parte explícanos. Ese es un proceso de ley y eso ocurre en muchos países, ocurre de la misma manera. O sea, hay una etapa en que se registran los partidos políticos, en este caso El Salvador tiene 10 partidos legalmente inscritos, luego viene la convocatoria a elecciones, ya no se admite inscripción de nuevos partidos en esa etapa, eso se hace 4 meses antes de una elección. Luego viene el periodo en que se hace el sorteo de posiciones en la papeleta electoral. Cuando se sortean las posiciones, los partidos contendientes del 1 al 10 sortean la posición que van a tener en la papeleta. Entonces, de esa manera, hay un partido que queda ubicado en la posición 1, en la 2, en la 3, etcétera, hasta la columna 10. Luego, por ley, viene en un segundo momento, en otro momento, el periodo de la inscripción de sus candidatos. Y lo que ocurre en ese periodo es que hay partidos que para algún tipo de elección no presentan candidaturas. Y eso es lo que genera lo que llamamos la papeleta cholca, que tiene vacíos, que tiene huecos, pero porque alguno de los partidos legalmente inscritos decidió o no pudo inscribir candidaturas para la elección de que se trate. Puede ser municipal, puede ser del Parlamento Centroamericano, de diputados, diputadas a la Asamblea Legislativa. Entonces, ese espacio, como ya por sorteo fue adjudicado, ya no puede ser decir, bueno, hagamos las banderas más grandes, corrámonos y ocupemos el espacio que el otro tenía. Hay que respetar el espacio. No se puede, o sea, hay un sorteo y en eso todos los partidos políticos, incluso un partido de oposición que se quejó por eso, en primer lugar votó por esa ley, porque esa es una ley que la aprobó la Asamblea Legislativa y que hace muchos años es igual en cada proceso electoral. Punto 1. Punto 2. Cuando se hizo el sorteo y se delimitó la posición de cada quien, firmaron el acta de sorteo. Ahí está la firma. Y en tercer lugar, cuando se mandó la papeleta a imprenta, cada uno de los partidos contendientes, incluido el que se quejó, firmó de beneplácito el envío de la papeleta a la imprenta. O sea, yo entiendo que lo otro podría ser considerado más un recurso político para hacer ruido en un periodo electoral, pero fundamento legal no ha tenido esa crítica, ese señalamiento, ese ataque a la institucionalidad electoral. En la otra ruta que llevaba a lo que quería llegar es cada una de las etapas del proceso electoral se ha cumplido bien,
Es cierto, hay algunos problemas en lo que usted preguntaba, en la parte ya de la transmisión final de resultados ha habido dificultades. En concreto, aquí a Gente Ve Opiniones nos llegó rápidamente una llamada telefónica desde el centro escolar Concha Viuda de Escalón, en donde había habido una agresión directa en contra de 2 militantes del FMLN por parte de militantes de Arena. Y nosotros queremos saber, sabemos que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estuvo en el lugar, ¿qué pasó? ¿Qué sanciones va a haber? ¿Cómo se resolvió esto? Si nos puede adelantar. Bueno, la función de la Procuraduría de Derechos Humanos en este tipo de situaciones es de intermediación, ¿verdad? Sí, entre los militantes de cada uno de los partidos, pues resulta una lesión o un delito, ya entra la Fiscalía para investigar y determinar la sanción penal. La Procuraduría de Derechos Humanos lo que hizo fue intervenir para que la situación no fuera a más, ¿verdad? Como en varias situaciones. Por ejemplo, cuando cerraron los centros de votación en Cabañas, nos reportaban que el inicio del conteo de votos fue bastante álgido, ¿verdad? O sea, hubieron discusiones, entonces el delegado junto con los verificadores intervinieron pues para detener y bajar un poco las emociones y bajar un poco la tensión. Esa es la función de la Procuraduría de Derechos Humanos en estos casos. Y a la observación internacional, Ángeles, ¿le tocó ver este tipo de hechos así, digamos, violentos, o que hubo detenciones al interior de los centros de votación? ¿Qué papel jugaron ustedes en ese momento? Bueno, pues estos incidentes a los que te referías, nosotros no estuvimos presentes en el momento, estuvimos presentes en algunas situaciones que fueron fácilmente resueltas. Y bueno, el papel de la observación internacional, sí me gustaría que quedara claro que nosotros no podemos intervenir. Lo único que podemos es observar y documentar este tipo de situaciones que cuando se presentan, para después incluirlas en el informe que entregamos, que hacemos del conocimiento público al terminar nuestra labor. Pero nosotros también consideramos que este tipo de incidentes y la forma en como fueron resueltos puede considerarse un avance, porque al final todo se resolvió como por medios legales, los medios legales apropiados, y las cosas no escalaron hasta un punto en el que pudieran significar o comprometer la integridad de los votantes o de los miembros de los centros de votación, lo cual para nosotros fue algo muy significativo. Muy bien. La población seguramente está esperando esta pregunta y obviamente la voy a hacer. Hoy amanecimos con titulares en donde se hablaba de desastre el conteo de votos en el Tribunal Supremo Electoral. Retardo pero pienso que también magnificando, y creo que los medios de comunicación tenemos un papel que jugar en la confiabilidad, en la certeza, en la fortaleza de las instituciones. Eugenio Chicas ha dicho, hay unos pasos que cumple el Tribunal Supremo Electoral, y el primero es que hay un registro sólido de votantes. Entonces la pregunta es, ¿cómo se evalúa, cómo se puede evaluar esta tardanza hasta el momento en el procesamiento de datos? Si esto es peligroso, hay mano escondida, ¿qué certeza le podemos dar a la población? En primer lugar, hay que decir que la elección es totalmente transparente. El sistema electoral, en el caso de El Salvador, se fundamenta en el equilibrio, en la propia participación de los actores políticos, en este caso de los partidos. Los partidos políticos mutuamente se vigilan en el proceso electoral, eso los vuelve garantes del proceso mismo. Por lo tanto, para que haya una irregularidad, los partidos tendrían que haberse descuidado en eso, elemento que no ocurre. Nuestros partidos políticos en general están muy atentos en toda la organización electoral, desde el inicio hasta el final de la preparación del evento y del propio día electoral. Entonces, el sistema tiene esa solidez que los propios actores están pendientes de todo el sistema y proceso. Luego, además, como decía, pues el sistema garantiza el voto libre, el voto igualitario, el voto secreto en este sentido, y por lo tanto quien quiere votar va a votar. Hay personas que por alguna razón deciden no ir a votar y pues no lo hacen.
sencillamente es una prerrogativa democrática. En nuestro país el voto es obligatorio, pero es una obligación que no está sancionada. Entonces, por lo tanto, pues no hay medidas sancionatorias como en otros países de Sudamérica, donde se sanciona a quien no vota. Aquí no, es una prerrogativa del ciudadano que, siendo una obligación, la debería de cumplir, pero algunos deciden no hacerlo. ¿En qué país de Sudamérica? En Sudamérica, por ejemplo, el voto es obligatorio en Bolivia, en Ecuador, en Argentina. Lo más duro es Ecuador y Bolivia. Por ejemplo, en Bolivia, quien no vota no puede cobrar su cheque mientras no paga la multa. Y yo no sé si es bueno o es malo, pero el que no vota no se puede casar tampoco, mientras no ha pagado la multa. Montón de solteras. Las novias terminan pagando las multas. Se da. Entonces es interesantísimo porque no puede viajar tampoco quien no vota. En Ecuador y en Bolivia tiene que pagar la multa y ya después de eso puede cambiar cheque, cobrar su salario, viajar, casarse, hacer cualquier otro trámite, pero debe de pagar las multas en este caso. Entonces son sistemas muy duros, muy rígidos en ese sentido. En nuestro caso y en toda la región centroamericana, el votar es una opción democrática, insisto, es obligación de ley, ¿verdad? Pero es una obligación no sancionada, no penada. Por lo tanto, lo que quiero señalar es nuestro proceso electoral es muy transparente. Incluso el escrutinio preliminar, del que hablamos, no es de ley. No, el escrutinio preliminar nada más se practica, se estila para que el día de la elección nos vayamos a dormir tranquilos y tranquilas. Es un estimado de la elección, porque lo que establece los resultados definitivos es el escrutinio final. Que eso sí es de ley. Por ley, la ley dice que ese empieza, se instala 48 horas después de cerrada la elección. Es por eso que mañana por la tarde el Tribunal Electoral convocará con todas las instituciones garantes de este proceso, y este es otro elemento muy importante, que este proceso también no solo lo garantizan los partidos, no, lo garantizan también la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que hemos escuchado en voz de la Procuradora Adjunta de Derechos Políticos, licenciada Sandra Rivera, el cómo hay un importante contingente de la Procuraduría, de la PROCU, como le decimos cariñosamente, desplegados a nivel nacional, vigilando, controlando, asegurando los derechos civiles y políticos. Por otro lado, tenemos a la Fiscalía General de la República, siendo también vigilante, garante, con un enorme despliegue territorial del proceso, y en nuestro país los propios medios de comunicación también son garantes con el escrutinio público acerca de cómo se desempeña la jornada, pero hay otra garantía también, que son los diversos mecanismos de observación nacional e internacional con que cuenta la jornada. Por lo tanto, por eso insisto, nuestro proceso es muy seguro, muy transparente. Hay fallas, por supuesto, como en toda obra humana pueden haber fallas, y yo creo que hubo algunas fallitas de planificación. El escrutinio definitivo no se diseñó, el escrutinio preliminar no se diseñó como debería de ser. Las empresas al parecer no respondieron como debía de ocurrir, pero insisto, eso no le quita la legalidad, el fundamento de derecho que tiene el proceso electoral, y la situación de que el resultado será lo que la población decidió. Claro. Entonces es un elemento accesorio. Que al final la ciudadanía lo que está esperando es que su voto sea respetado. Aquí en San Salvador, en San Miguel, en Chalchuapa, en todos los departamentos. Y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo Granadino, decía desde la semana anterior que se tuviera paciencia, que era un sistema más complejo, pero ya hay unos candidatos que han dado se han proclamado ganadores. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en ese sentido ha hecho algún tipo de llamado o cómo mira el que haya proclamaciones adelantadas. Bueno, lo más prudente, ¿verdad?, es atender el llamado que la autoridad en este caso hace, que es el Tribunal Supremo Electoral.
Ya el presidente hizo un llamado, ¿verdad?, que ninguno de los partidos políticos se proclamara, y eso es importante porque debemos esperar de alguna manera el escrutinio final que inicia el día de mañana, ¿verdad? El día martes inicia este escrutinio final. Es importante lo que mencionaba el exmagistrado Eugenio Chicas en relación a las garantías que tiene nuestro proceso electoral. O sea, además de las instituciones que obligatoriamente están estipuladas en la ley y la observación internacional y nacional, cada una de las instancias que comprende el Tribunal Supremo Electoral, desde la Junta Receptora de Votos, la Junta Electoral Municipal, la Junta Electoral Departamental, juegan un papel muy importante. Entonces, la validez del proceso electoral se da de alguna manera en la Junta Receptora de Votos, en los centros de votación. O sea, allí es donde tiene que garantizarse la limpieza y la transparencia del proceso electoral, el respeto a la voluntad ciudadana. Es ahí donde tiene que respetarse. Y como decía el exmagistrado, son los partidos los que garantizan eso, y todo ese aparataje, toda esta estructura legal que ya existe e institucional que lo garantiza. Entonces, lo más prudente es esperar los resultados del escrutinio final, que ha sido complejo y hay que tener paciencia, lógicamente, porque son 3 elecciones en un solo día. O sea, ya solo la complejidad de ejercer el voto lo pudimos observar en las urnas. Las 3 papeletas, ¿verdad? El doblar las 3 papeletas, el elegir, eso es un proceso complejo individual, por lo tanto se convierte en un proceso complejo institucional también. El señor procurador ha señalado, porque eso es evidente, ¿verdad?, en el proceso de los resultados del día de anoche, ¿verdad?, y de la madrugada, sí tenía que haberse preveído, ¿verdad?, que todos sabíamos que el proceso era complejo, entonces tenía que haberse planificado de una mejor manera. Entonces, el procurador ha pedido un informe al Tribunal Supremo Electoral para que explique qué fue lo que sucedió, porque sí, la ciudadanía que votó y el pueblo en general necesita una respuesta de la autoridad máxima en materia electoral, ¿verdad? Y si al inicio lo expuso, ¿verdad?, en una conferencia de prensa, expuso que los resultados se iban a estar dando, los resultados preliminares, pues tenía que haberse preveído si no se podía dar, ¿verdad? Ser transparente también. Por la complejidad, pues miren, no lo vamos a dar, ¿verdad?, porque hemos tenido estos problemas, pero sí, ser transparente con la ciudadanía sí es una explicación que la Procuraduría está pidiendo al Tribunal Supremo Electoral, porque cierta responsabilidad sí que ha existido, aunque la ley no señala este resultado preliminar, pero si un funcionario o una instancia tan importante como el Tribunal Supremo Electoral ofrece y hizo pruebas anticipadas, ¿verdad?, garantizando que iba a dar esos resultados, de alguna manera no ha cumplido con esa parte. Sí se ha cumplido con el resto del proceso, pero aquí hubo un fallo y hay que señalarlo como instancia contralor que somos la Procuraduría de Derechos Humanos. Sí, lamentablemente a veces se aprende a golpes, ¿verdad? O sea, a veces se dice que del error, prueba error, hay también un aprendizaje. Pero también los observadores internacionales hicieron una valoración este día. Si nos puedes contar, Ángeles, en qué ha consistido, porque ustedes señalaban el tema del voto cruzado y otros temas de los cuales ustedes hicieron una argumentación. Contarle a la ciudadanía cuál es la valoración de ustedes. Bueno, nuestra valoración fue que estas reformas introducidas para estas elecciones, con lo del voto cruzado, el voto preferente, quizás sí en algunos casos causaron algunas confusiones, pero sí creo que lo que queremos dejar muy claro, sobre todo para brindarle cierta tranquilidad y confianza al pueblo salvadoreño, es que el compromiso de los miembros de las mesas de votación era evidente.
Las jornadas fueron muy largas porque estos nuevos procedimientos de registrar los votos preferentes y los votos para partido, por bandera, cuando se implementa por primera vez, puede ser algo muy extenuante para todos los que participan, incluso también para los votantes, pero nuestras observaciones hasta el momento, nuestras valoraciones, es que el tiempo tan largo que tomó el conteo también es un símbolo de confianza, porque en aquellas mesas en las que nosotros estuvimos presentes sí vimos lo exhaustivo que fue el conteo. A las 5 de la mañana algunas mesas no habían cerrado. Entonces, así como resultado de la complejidad, también hubo bastante compromiso de los miembros de las mesas y también de los electores, que a pesar de todo, lo que hemos valorado hasta el momento es que el voto cruzado, el porcentaje de voto cruzado no fue tan alto como lo esperado. Muchísimas personas siguieron votando por bandera o por preferente. No se complicaron. No. Entonces también eso, mi entendimiento es que en El Salvador había causado mucha expectativa y la gente no sabía cómo podía reaccionar a eso, era una preocupación que les daba si el voto cruzado iba a afectar los resultados, pero lo que nosotros vimos es que no fue tan prevalente, no es un factor que pueda causar, no sé, un sentimiento de preocupación al electorado. Yo creo que... A ver, hablando de estas nuevas maneras y de mejorar el escrutinio, bueno, hoy faltan ¿cuántos? 3 años otra vez para consejos municipales, o sea, otra vez vamos a entrar a elecciones, a ver qué reformas. Pero hablando de reformas de ley, Eugenio Chicas, que conoce bien la interioridad de este organismo tan importante. Por ejemplo, la ley marca que primero hay que dar a conocer el resultado del Parlamento Centroamericano, luego el resultado de la Asamblea Legislativa y finalmente de consejos municipales. La gente está esperando qué alcalde le va a gobernar en los próximos 3 años. ¿Cuáles podrían ser las reformas o a lo mejor turnos, poner de tal hora a tal hora? No sé, a ver, cuéntenos. Yo creo que efectivamente hay varias cosas que señalar. En primer lugar, señalar con claridad de que el voto cruzado no es algo que nos hayamos estado perdiendo y que sea algo generalizado en el mundo. No, de ninguna manera. En América Latina, por ejemplo, de los 35 países de América, los que tienen voto cruzado únicamente es Honduras, Ecuador y hoy El Salvador, de 35 países. En el caso de Europa, de 27 países de la Unión Europea, solo lo tiene el Principado de Luxemburgo y Suiza, nadie más. Absolutamente, o sea, sí, porque a veces... ¿Nos creemos suizos o sea, o qué? A veces la percepción es que es una quinta maravilla que todo el mundo hacía y solo nosotros nos lo perdíamos, o sea, no es así, ¿verdad? O sea, señalo eso porque también yo fui de la opinión y sostengo la opinión de que la Sala de lo Constitucional debió prever esa reforma para el 2018 y no para esta elección, porque mi tema es lo electoral, o sea, yo en lo privado trabajo como consultor en temas electorales, hay que hacer propaganda. No, me refiero al hecho que el criterio que tenemos en la comunidad internacional en materia electoral es que no debe de haber reformas electorales un año antes, hasta un año antes de una elección. ¿Reformas o no reformas al actual Tribunal Supremo Electoral y cómo se hace en otros países? Estaba contándonos. Sí. Efectivamente señalo de que pues las reformas en primer lugar siempre ha sido del criterio de que todas las sentencias, absolutamente todas, incluso aquellas con las que podríamos no estar de acuerdo, son de obligatorio cumplimiento. Eso no está en duda. La consideración es que hay reformas que en el tiempo deben de tener razonabilidad para su aplicación. Esta, por ejemplo, la del voto cruzado, yo creo que la Sala la debió de haber ordenado para la siguiente elección, porque eso permite preparar el contexto, las condiciones, etcétera, de poder ejecutar la reforma, y que en la comunidad internacional, quienes seguimos y estudiamos los temas electorales, es generalizado el criterio de que un año antes de una elección o menos de un año antes no debe de haber reformas. ¿Y aquí qué fue 3 semanas antes? Así es, para que las reglas queden claras para el proceso electoral. Entonces yo creo que temas como esos son importantes
Hoy todavía yo estoy seguro que quedan reformas importantes que todavía seguir ejecutando. Viene un periodo muy precioso que son estos 60 días que le quedan a esta legislatura. Hay reformas que debieran de valorarse. Una, por ejemplo, yo he venido proponiendo la unificación de los periodos electorales, porque estamos haciendo elecciones muy continuas. Sí, nosotros tuvimos elecciones, por ejemplo, en el 2009, en enero, 18 de enero, y marzo del 2009, 2 elecciones, el 2012 una elección, en el 2014 2 elecciones, primera y segunda vuelta, en el 2015 otra elección. Solo en elecciones en 5 pasamos. años hemos tenido 6 elecciones. Eso nos ha costado más de 150 millones de dólares. Un país Cuando Guatemala lo entendió ya hace ratos, Guatemala tiene una elección general cada 4 años, Honduras también, Panamá la tiene elección general cada 5 años, una sola elección cada 5 años. Dominicana a partir del próximo año hará una sola elección también. Entonces, yo creo que eso necesitamos regularizarlo. Otro tema importantísimo es llevar el tema de género, las candidaturas de mujeres al 50%. Esa reforma es urgente, incluso porque el número de mujeres en el Padrón del Salvador es superior al 50%, es 53.7% y además votan más. Vota más o menos el 57% de mujeres. O sea, tiene una participación bien alta. Esa reforma hace falta, la distritación electoral y la separación de funciones en el Tribunal Electoral. O sea, lo que quede la parte del tribunal en el manejo jurisdiccional y manejar de manera separada, en el caso parecido de México, un IFE, un instituto federal electoral, así, una figura así, creo que necesitamos en El Salvador para corregir fallas de logística y organización electoral. Bueno, seguramente con el informe que ha pedido la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, alguna valoración van a tener que hacer como Procuraduría, ¿verdad? No sé si están pensando también en esta revisión de ley, de recomendaciones, que los consejos no sean cada 3 años, sino que sean cada 4, no sé si hay algo en sí. Bueno, hacer ese análisis es siempre importante, ¿verdad? Para una mejora del proceso electoral y para que no sucedan lo que ha sucedido en estas elecciones, ¿verdad? Que fueron agotadoras. Y lo que sí la Procuraduría ha estado señalando y que debe preverse también en las próximas reformas que se hagan es la participación igualitaria de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Estamos hablando, por un lado, de las mujeres, no solamente el ejercicio del voto, sino que la participación plena de los ejercicios de los derechos políticos, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo y en los consejos municipales también. Los pueblos indígenas también deben tomarse en cuenta en las reformas electorales que se realicen. Es importante la participación de ellos. Tenemos que mirar hacia nuestro pasado, a nuestros ancestros, que siempre han estado discriminados históricamente y reprimidos. Entonces ya es el momento de hacer valer los derechos políticos de esta población, al igual que la población LGBTI, con las mujeres trans, que hay que decir que el Tribunal Supremo Electoral anterior y tiene muy claro que las mujeres y los hombres trans deben participar plenamente, aunque su expresión de género no sea de acuerdo a su documento de identidad, lo mismo los adultos mayores, ¿verdad? Y las personas que ejercen por primera vez el voto. Debe tomarse en cuenta en las reformas que se planteen estos grupos de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, para que el ejercicio del voto sea igualitario precisamente. Sí, seguramente hay muchos aspectos. Finalmente, en la parte de la observación, ¿ustedes cómo están valorando estas críticas de lentitud y de una situación que a veces se quiere también hacer demasiado grande? Pues nosotros las relacionamos también desde un aspecto mucho más positivo. Lo que nos parece es que esta lentitud también puede servir como una garantía de que las cosas se están haciendo bien, que los votos se van a contabilizar de la manera correcta, y es eso, verlo desde una perspectiva también
segura, ¿no? Segura, que puede aumentar la transparencia y la confianza de los electores. Creo que a veces, tal vez por como son las condiciones internacionales, la gente prefiere la inmediatez, pero creo que en sistemas electorales como este, tan complejo y donde se implementaron nuevas reformas, también un conteo un poco más tardado puede garantizar que los errores sean mínimos y que se respete la voluntad ciudadana. Muy bien. Le vamos a dejar las cámaras de Gente Ve para que usted mande un mensaje a la ciudadanía en esto que se está viviendo, que a veces se quiere pues hacer muy grande y a veces equivocadamente. Yo creo que en primer lugar hay que reconocer de que hemos tenido un extraordinario evento electoral donde más allá de la complejidad de las reformas y de la complejidad del proceso mismo, es de reconocer y felicitar la actitud del pueblo salvadoreño, hombres y mujeres que salieron a votar. Los héroes, las heroínas de esta jornada son los hombres y mujeres que estuvieron en las juntas receptoras de voto de las instituciones que fueron garantes de este proceso. Me refiero a la Policía Nacional Civil, al Ejército mismo, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Fiscalía General de la República, a los propios medios de comunicación. Esas personas son héroes garantes de la democracia en el país, por lo tanto yo me siento muy satisfecho como ciudadano, como salvadoreño en este caso, de la actitud, del aporte, de la transparencia de este evento electoral. Y al final únicamente recomendar paciencia, tranquilidad. Estamos a unas horas, ya el día de mañana martes se establece el escrutinio definitivo, que es el que en ley nos permitirá conocer quiénes ganan, quiénes pierden en esta jornada electoral, donde quien gana principalmente es el país, es la ciudadanía, porque todos ganamos en democracia. Bueno, ¿y usted va a quedar como diputado del Parlamento Centroamericano? Bueno, vamos a ver qué dice el escrutinio definitivo. Muy bien. Bueno, por ahí andan diciendo que regrese al tribunal. Muchísimas gracias por su compañía, Ángeles Rodríguez, Sandra Rivera y Eugenio Chicas, esta noche para aclararle a usted lo que está realmente ocurriendo y que se tenga comprensión y paciencia, y sobre todo saludamos no solo la voluntad popular que fue ejercer su sufragio, sino sobre todo este contingente de personas que estuvieron en las juntas receptoras de votos y en todo este proceso electoral, que seguramente va a ser un ejemplo para América Latina y el mundo. Muchísimas gracias por su sintonía. Soy María Teresa Escalón. El día de mañana a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en Gente Ve Opiniones.